Buenos días desde Zamora, en el estado de Michoacán, en México. Para mí es un placer, un privilegio poder traerles la palabra de Dios hasta mucha distancia allá en Talca, Chile. Ahora, para la parte devocional, sin más introducción, queremos leer primeramente en el Evangelio de Lucas y el capítulo 2, por favor. Si tiene su Biblia a la mano, Lucas capítulo 2, y dice el versículo 7, acerca de María, dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y ahora vamos a pasar al capítulo 4, por favor, del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4 y el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y finalmente, otro pasaje escrito por Lucas, Hechos capítulo 1. Por favor, el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pero dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esperando que Dios añada su bendición sobre su palabra y que sea de provecho a nuestros corazones. Ahora, hay tres palabras que quizás ya muy trajinadas, muy usadas, que no, en mi caso por lo menos, no habíamos utilizado mucho antes en nuestras vidas. Y me refiero a las palabras pandemia, confinamiento y particularmente cuarentena. Yo quiero hablarles esta mañana, con la ayuda del Señor, de tres cuarentenas en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que son notadas por el doctor Lucas, el médico amado. Yo recuerdo aquí en México, por lo menos, cuando el 17 de marzo se hablaba de cuarentena, pero ya es más bien una 120ª, no sé cómo se diga, pero se ha extendido bastante largo. Pero yo espero que, como vamos a ver en esta mañana, ojalá nosotros también hemos estado aprendiendo lecciones de Dios y de su palabra durante estos días de confinamiento. Ahora, la primera cuarentena, por inferencia, se menciona en Lucas capítulo 2. Desde el día que nació, 40 días, hasta el día que fue llevado al templo en Jerusalén para hacer conforme al rito de la ley para la madre que daba a luz en Israel. Entonces tenemos una cuarentena desde el vientre de María hasta el templo en Jerusalén. La segunda cuarentena la vimos ya específicamente mencionada en Lucas capítulo 4, cuando después de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí pasó 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Y entonces tenemos desde el bautismo en el Jordán hasta su encuentro con Satanás. Sugiero, no puedo ser dogmático, pero tenemos la cuarentena de su hambre antes de ser tentado por Satanás. Y vamos a ver que después de estos 40 días, allí en el desierto, Satanás sacó todo su arsenal. Después de toda tentación, no pudo. El Señor Jesucristo, a diferencia de Adán en un huerto, el Señor Jesucristo en un desierto, Él triunfó sobre el enemigo número uno de Dios y de nosotros también. Entonces, mucho que aprender y repasar para nuestro bien en cuanto a la manera en que el Señor Jesucristo emergió de esa cuarentena y triunfó contra los dardos del maligno. Y la tercera cuarentena la tenemos en la resurrección, y la leímos ahí en Hechos capítulo 1, y repito de nuevo, es el doctor Lucas el que nos hace ver que después de resucitar de los muertos, 40 días después, el Señor Jesucristo ascendió al cielo, al templo celestial. Entonces, en cuanto a las tres cuarentenas, tenemos al Señor emergiendo de un lugar solitario y oscuro, el vientre de María, el río Jordán y la tumba. Pero pasó 40 días. Y dice Lucas de esta cuarentena insurrección, se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables, pruebas que no se pueden dudar de que Él era Jesucristo, Dios manifestado en carne, muerto en la cruz, pero ahora resucitado gloriosamente de entre los muertos. Y hoy, un domingo por la mañana,
queremos darle gracias a Dios porque nuestra fe está fundada en uno que vive. Yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vivimos en el triunfo, saboreamos la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente esa cuarentena nos va a ser de mucho ánimo y de mucha cimentación para nuestra fe en estos días de tanta tribulación y confusión también. Ahora, entonces, primeramente la cuarentena desde el vientre de María hasta ser traído al templo en Jerusalén. María dio a luz a su hijo primogénito. Cuando se habla del Padre, Cristo es el Hijo unigénito. Y usted ha notado en el Evangelio de Lucas que hay 3 capítulos en fila donde Cristo se encuentra con hijos o una hija única. ¿Qué habrá sido para el Señor Jesucristo encontrarse con aquella viuda que iba a enterrar a su único hijo? Ella conocía ya el camino al cementerio. Ella ya había enterrado a su esposo, pero ahora iba con su hijo único. Todo lo que le quedaba ahora viajaba sobre un féretro en los hombros de otros hombres. Y damos gracias a Dios por aquel tierno, compasivo Jesús de Nazaret, que le dijo a aquella mujer: no llores. Y tocando el féretro, los 4, si eran 4 como era la costumbre que llevaban aquel féretro, esta vez se dieron cuenta que no era algún empujón. Se detuvieron. Y el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué habrá sido para ella? Y a veces pienso en el rostro del hombre que le vendió el féretro. Cuando ella llegó de regreso con un féretro que no necesitaba, podría ser vendido en artículos de segunda mano. Sí, eso es lo que puede hacer nuestro glorioso Salvador. Yo no sé si en esta mañana me está escuchando alguien que todavía no es salvo, pero yo quiero asegurarle, joven, niño, persona adulta que está escuchando la palabra de Dios en esta mañana, nuestra vida muy sencillamente es un viaje al cementerio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y cuántas veces se ha dicho de las lápidas sin fin en los cementerios alrededor del mundo? Tan solemne el hecho de que entre el año de nacimiento y el año de la muerte, solamente un pequeño guión. Así es nuestra vida, es frágil, es breve. Pero si Cristo interrumpiera tu camino al cementerio, mi amigo, tú tendrías desde hoy vida eterna, paz con Dios y la esperanza de estar para siempre en el cielo. Aparte del gozo indescriptible que sería para tu padre o madre, tus hermanos o hermanas o tus hijos quizás, saber que ya no vives sin Cristo, sin Dios y sin salvación. Pero el Señor Jesucristo también, Él tuvo tiempo en medio de la tremenda, urgente necesidad de aquella mujer con el flujo de sangre, que no sé cómo en medio de tanta anemia y debilidad, 12 años enferma, el día que Jairo y su esposa
o por lo menos el año que Jairo y su esposa celebraron con gozo el nacimiento de una niña. Ese año esta mujer fue diagnosticada con un problema de salud bastante grave. Han pasado 12 años. La niña ha crecido casi a la adolescencia, pero esta mujer está llegando al final de sus días. Ha gastado todo lo que tenía. Ha visitado a muchos doctores, pero escuchó de Jesús. Yo no sé cómo ella oyó del Señor Jesucristo, pero damos gracias a Dios por hermanos y hermanas que no se fatigan y no se cansan de compartir el Evangelio con sus vecinos, amigos, etc., aún en estos tiempos de cuarentena. Pero ella llegó con mucho esfuerzo y tocó el borde de su manto. El Señor Jesucristo, como todo otro judío, llevaba en el borde de su manto una franja de azul. Pero esta mujer parece entender, este no es como otros, no es como los fariseos que enseñan la palabra pero no la practican. Este hombre, él vive en el poder de una vida que es ilustración perfecta de todos los mensajes que predica. El azul que recordaría al judío de la ley de su Dios. El Señor Jesucristo llevaba esa ley en su corazón y la practicaba perfectamente día tras día. Y ella vio en él un poder que desconocía de otro doctor o otra persona a quien había acudido. Y tocando el borde de su manto, ella fue sanada. El Señor Jesucristo se detuvo. Los discípulos trataron de convencerle que era un aprieto, un tropezón, un empujón. No, dijo él, poder ha salido de mí. Y también el caso del endemoniado, el muchacho que era hijo único. Pero el Señor Jesucristo le aseguró al papá, no temas, ten fe. Y gracias a Dios por el poder que tiene Cristo para transformar vidas. Hay un himno que a mí me gusta tanto y es una lástima que no está en nuestros himnarios más conocidos. Llegó Jesús, huyó el enemigo, dice el coro. Pero habiendo hablado del endemoniado de Gadara, el himno dice en la última estrofa, así los hombres de hoy son incapaces de dominar los vicios y el error, el corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Mi amigo, eso es lo que Cristo puede hacer con una vida que le recibe a Él como Salvador. Pero Él es el Hijo único de Dios, el Hijo amado de Dios, el Hijo que fue dado. Usted sabe bien que en Isaías 9 el niño fue el que nació, pero el Hijo fue dado. Dios envió a su Hijo. Pero entonces de María, Cristo es el primogénito. Y esto infiere, no solamente asegura que Cristo fue el primer hijo de María, pero infiere que ella tuvo otros hijos. Y los evangelios nos hablan de por lo menos 4 hijos varones y por lo menos 2 hijas. Y sigilosamente, como si fuera José el carpintero, el esposo de María, desaparece de la página sagrada. Y es muy posible entonces que María se quedó sola con el Señor Jesucristo y estos por lo menos otros 6 en su familia. Pero dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Habían terminado los 9 meses del embarazo de María y ahora Dios manifestado en carne, nuestro Señor Jesucristo, acostado en un pesebre. La cuarentena, desde el vientre hasta el templo. Ahora, que yo sepa, hay quizás 2 o 3 referencias en la Biblia a estos 40 días.
Usted sabe que antes de su ministerio público, la Biblia nos dice muy poco del Señor Jesucristo desde que nació hasta que empezó su ministerio. Pero durante estos 40 días, yo quiero que usted piense conmigo especialmente en cómo Cristo experimentalmente aprendió por experiencia propia. Lo sabía desde tiempos eternos, pero lo aprendía por experiencia propia, la ternura de una madre. Y él pensó en esto desde la cruz. Recuerde que dijeron despectivamente, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y la respuesta de Cristo, nadie lo escuchó. Creo ni siquiera María misma, que estaba al pie de la cruz, por lo menos parte del tiempo. Pero Cristo dijo, predicho por el salmista en el Salmo 22, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y ahí, ese bebé tan pequeño, puedo decirlo, hermanos, tan indefenso, tan débil, humanamente hablando, envuelto en pañales, conoció el calor y la ternura de una madre. Había sido desde tiempos eternos el solaz, había disfrutado el solaz delante de su Padre, y había sido de día en día la delicia de su Padre, allá en la gloria. Pero ahora estaba sobre la tierra, y está en un pesebre, envuelto en pañales. Está a los pechos de su madre y está confiando en su Dios. Esta cuarentena, en la experiencia del Señor Jesucristo, fue una clase experimental de poder confiar en Dios, aunque las circunstancias sean muy adversas. Estaba en un pesebre. No había lugar para ellos en el mesón. Apocalipsis 12 me enseña que el dragón estaba puesto para devorar al niño en cuanto naciera. Pero este bebé, él dijo, sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Yo quiero preguntarnos en esta mañana, ¿confiamos en una cuenta bancaria? ¿Confiamos en un empleo? ¿Confiamos en algún candado o cadena que le ponemos a la reja, a la puerta de la casa? Claro, le damos gracias a Dios por estas cosas, pero aún así como Cristo, en las cuarentenas más difíciles de la vida, que Dios nos ayude a aprender a confiar en Él. A los 8 días los circuncidaron. Esto lo había enseñado Dios a Abraham, pero lo confirmó al pueblo de Israel bajo la ley. Y usted recuerda que las primeras palabras que habló Cristo sobre la tierra no están en los evangelios, están en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 a 7.
entrando al mundo dice: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mi corazón. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Cristo comienza su cuarentena sobre la tierra, pensando en los 9 meses en que Dios le preparó un cuerpo en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. El milagro de la concepción, el nacimiento de Cristo fue natural, pero la concepción de Cristo fue el milagro. Y Dios preparó ese cuerpo. No habría absolutamente ningún tipo de problema congénito. No habría en ese cuerpo absolutamente ninguna deformación. Y desde el momento de la concepción no había la más mínima presencia del pecado. Santo, inocente, sin mancha. El Cordero, predestinado desde antes de la fundación del mundo, ahora su cuerpo, morando en su cuerpo en los días del embarazo de María. Y Cristo emerge diciendo sus primeras palabras sobre la tierra: He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Desde el momento de nacer, aunque José y María no se percataron de esto, Cristo sabía por qué había venido. Y los puritanos bien lo dijeron, y bien dijeron muchas cosas. Pero mientras esa joven, humilde, piadosa mujer sostenía en sus brazos al Señor Jesucristo, Él era el que sostenía el universo entero. ¿No es eso lo que dice Hebreos 1 al comenzar? Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o en su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, a ese bebé sostenido por María, sostenía el universo. Y en esta cuarentena necesito apurarme. Yo he cometido un gran error al pararme delante de ustedes. Lo hice sin poner un reloj. Y los que me conocen saben que esta es una debilidad que tengo, de no fijarme en el reloj aunque lo pongo. Pero vamos a apurarnos. María entonces viene al templo a los 40 días. Y es desafortunado que nuestra traducción tiene para la purificación de ellos. La versión antigua lo tenía bien, la purificación de ella. Él no tenía de qué purificarse. Él no tenía que ofrecer sacrificio de expiación como lo haría María. Él era santo y perfecto. Y Levítico capítulo 12 es un capítulo muy corto que habla del nacimiento de un hijo y del nacimiento de una hija. Y al terminar el periodo indicado por Dios, la madre venía al templo y ofrecía un cordero en holocausto, en su adoración a Dios, en su gratitud a Dios, ofrecía un cordero, pero también una tórtola o un palomino, 2 aves. Escogía una de las dos, y entonces ella ofrecía el cordero en agradecimiento, en adoración, y la tórtola, el pájaro, como ofrenda de expiación. Entonces ella era purificada. Ella, dice Levítico 12, será limpia. Pero lo que nos llama la atención es que María y José llegan al templo. En ese tiempo venían con dinero para comprar allí los animales. Por eso el asunto de la casa de Dios siendo hecha cueva
casa de mercaderes y cueva de ladrones. Había todo tipo de mercader que trataba de aprovecharse económicamente de la gente. Pero esta pareja era tan pobre que Lucas pasa por alto completamente lo de un cordero. Y él nos dice en el capítulo 2, para ofrecer conforme al rito de la ley 2 tórtolas o 2 palominos. No tenían para poder comprar un cordero. Y por eso creo que una de las lecciones en esta cuarentena de Cristo, desde el vientre de María hasta llegar al templo, era que en esos 40 días, el que había estado acostumbrado al palacio de marfil, a la gloria indescriptible del cielo, se encontraba en la casa esos 40 días, dependiendo de padres terrenales muy pobres, pero dependiendo de su Dios. Historiadores piensan que cuando Cristo nació, Belén tenía una población de 20 familias. Yo no sé cuántos sabemos, escuchando este mensaje hoy, quizás hayan 20 familias, no sé. Pero quiero preguntarle, en Talca, ¿cuándo fue la última vez que hasta en medio de 20 familias buscaron el trabajo de un carpintero? Sospecho que muy pocas veces. Y Belén era un pueblo de 20 familias. Nazaret era un poquito más grande. Nazaret era como de 30 familias. Pero, oh, la pobreza. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. Y yo me imagino que ustedes también lo han cantado muchísimas veces. Glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. ¿Qué habrá sido para este bebé? Ser el centro de la adoración, de la gloria en el cielo. Y ahora, acostado en un pesebre, en pobreza, en Belén. Pero llegan José y María al templo y traen estas 2 tórtolas, estos 2 pájaros, para la purificación, quiero insistir, de ella. Entonces, en la primera cuarentena, sale de un vientre virgen para llegar al templo. En la tercera cuarentena, sale de una tumba virgen para llegar al templo celestial. Pero 2, 3 cosas rápidamente acerca de la segunda cuarentena. La cuarentena de su tentación. Marcos nos dice que el Espíritu Santo impulsó a Cristo al desierto. Lucas nos dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Dios no haría algo así con ninguno de nosotros. La instrucción bíblica es de huir del diablo. Pero Dios tenía tanta confianza. Él sabía perfectamente bien que su hijo no pecaba, nunca había pecado, no podía pecar. Y por eso, con esta confianza, el Espíritu Santo lo impulsa, lo lleva al desierto. Y ustedes saben que Marcos es el único que nos dice que allí en el desierto estaba con las fieras. Marcos escribió su evangelio a los romanos y posiblemente esto les interesaría a ellos. Aquí está, si en Roma, en el Coliseo, brillan los gladiadores, pero algunos no pueden. Aquí está uno que no solamente domaba las fieras, pero dominó a Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y de los hombres. Pero nada más quería decir de esta cuarentena. Tuvo hambre, 40 días y 40 noches.
Usted sabe que el número 40 en la Biblia es el número de prueba. Nada más de repaso. Número 1, la unidad de Dios. Jehová tu Dios uno es, Deuteronomio 6. Número 2, testimonio. Cristo los envió de dos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, 2 testigos, Apocalipsis capítulo 11. Número 3, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La resurrección, al tercer día se levantó de entre los muertos. Número 4, universalidad, norte, sur, este, oeste. 4 cuernos del altar, apuntando a los puntos cardinales de la tierra. Número 5, debilidad humana. David escogió 5 piedras, a la misma vez gracia divina. Número 6, el número del hombre, el número del pecado. Número 7, el número perfecto, el número de Dios, tantos 7 en el Apocalipsis especialmente. Número 8, un nuevo comienzo. La semana empieza al día 8, otra semana más. Número 9, el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 6. Número 10, responsabilidad, 10 mandamientos. Número 11, desorden. Estudie la cubierta de pelo de cabras en el tabernáculo, desorden, desarreglo. Número 12, administración, 12 tribus, etc. Número 13, rebelión, Génesis 14. Se rebelaron los reyes en el año número 13. Entonces vamos al número, los otros son múltiplos, etc. Vamos al número 40, el número de prueba. 40 años en el desierto, Dios probando a su pueblo. 3 cuarentenas en la vida terrenal de Cristo, y aquí está una prueba. 40 días y 40 noches sin comer, y viene el diablo. Yo tengo una lista por ahí de unos 40 nombres y títulos del diablo. El acusador, el adversario. Y él tiene 40 días con esta expresión resonándole en los oídos. Cuando del cielo escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Lucas, el Evangelio del hombre perfecto, Lucas lo dice de esta manera: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y con rabia infernal, el diablo tiene esto resonando en sus oídos: mi Hijo amado, mi Hijo amado, mi Hijo amado. Y entonces él se enfrenta a Cristo, y aquí viene el ataque. Si eres Hijo de Dios, si es verdad lo que se escuchó del cielo, y si el Padre encuentra en ti tanto deleite, y te da a ti el lugar que tanto quiero yo y quiero arrebatártelo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la tentación. Tendría usted que estudiarlo y ensanchar el tema en otra ocasión, no puedo ahorita. Pero esta tentación del pan, de la postración y del pináculo, esta tentación incluye toda tentación. ¿Cuál es la tentación del pan? Es la tentación de subestimar la provisión divina. Si tú eres Hijo de Dios, di que esta piedra, porque uno de los evangelios dice: di que esta piedra se convierta en pan. Tú puedes. ¿No que eres el Hijo de Dios? Tienes poder, tú hazlo. Y el diablo a cuantos arruina, haciéndoles subestimar la provisión divina. Cristo le dijo: diablo, Deuteronomio capítulo 6, escrito está, un verbo perfecto, está escrito y sigue escrito. Lo que Dios ha escrito en su palabra no cambia, no caduca, no desaparece. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Y será posible que a veces pasamos un día sin leer? Y, discúlpeme, yo he visto aquí en Zamora un anuncio, no lo he visto ya por unos días, quizás por la cuarentena, empanadas chilenas. Y quiero probarlas, no las conozco, no conozco mucho de la comida chilena, pero lo voy a decir en mexicano. ¿Será posible que creo que puedo pasar el día con los tacos, pero sin leer la Biblia? Hermanos, la tentación de subestimar la provisión divina, esto es vital. Ama la Biblia que Dios nos ha dado. Lee la Biblia. Sigue la Biblia. Cristo la traía en su corazón. Él tuvo el cuidado de cumplirla. En el rollo del libro está escrito de mí. En su primera cuarentena, él sabía, a los 8 días me tienen que circuncidar. A los 40 días tengo que acompañar a mi madre al templo, etcétera, etcétera. Y sobre la cruz del Calvario, sabiendo que ya todo había sido consumado, él dijo, tengo sed. Y entonces toda la escritura en relación a su muerte se había cumplido. Pero el Señor Jesucristo vivía sabiendo que la provisión divina es lo importante. Mejor leer la Biblia y pasar por alto el taco, la empanada, lo que sea. Es más importante que Dios nos dé el sustento que necesitamos. Pero ¿cuál es la segunda tentación? Usted ha visto que Mateo y Lucas invierten un poquito el orden, pero lo voy a decir como dice Lucas. En Lucas lo llevó a una montaña muy alta. En Mateo es uno de los 7 montes, el monte de la tentación. Y desde esa montaña el diablo le muestra a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo me acuerdo cuando era muchacho viviendo en Venezuela y llegó Mohamed Ali a Caracas para una pelea contra Joe Frazier, creo que era. Y Mohamed Ali, Cassius Clay, llegó en la noche a Maiquetía, el aeropuerto internacional, y en la noche subió a Caracas, al Hotel Hilton, y se instaló en su habitación y recorrió las cortinas y vio las luces a todo su alrededor, Caracas rodeada de montañas. Que dijo, qué hermosura incomparable. Pero cuando se levantó en la mañana, pues desafortunadamente la gente de escasos recursos ha tenido que acomodarse en los cerros alrededor de Caracas. Pero no así, el Señor Jesucristo, Él le fue mostrado todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Roma imperial, y Grecia filosófica, y todos los reinos del mundo. Y el diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo, tú sabes el programa que Dios tiene para ti. En unos 33 años vas a tener que colgar avergonzado en una cruz. Vas a tener que sufrir los padecimientos indecibles de la muerte. Sí, vas a resucitar y te vas a ir al cielo. El diablo lo sabía. Y es como si fuera él está diciendo sí, pero vas a tener que esperar el tiempo de la iglesia. Y ya los reinos del mundo serán tuyos en ese día venidero, cuando tú vengas como rey para reinar, rey de reyes y señor de señores. Sí, Cristo, en el futuro muy lejano todo eso será tuyo, pero yo te lo puedo dar ahorita, sin que tengas que esperar y sin que tengas que sufrir nada más. Póstrate y adórame. La tentación de subestimar los propósitos divinos. Provisión divina, indispensable. Propósitos divinos. Dios tiene un propósito para ti. Para mí también. Pero a veces nos impacientamos. Y a veces no queremos tener que sufrirlo. Lo queremos ya y lo queremos cómodamente. Pero querido creyente, manténgase. Dios tiene un propósito y no deje que el diablo lo desvíe de ese propósito. Qué placer
qué honor, qué gloria Cristo le traerá a su Padre por mantenerse sin desviarse en el propósito divino. Dice el himno, sí. Un hermano una vez me preguntó, ¿por qué el himno dice si su amor es verdadero? Como que lo duda. Le dije, hermano, mire, hay que cantar con los 4 ojos. Yo tengo 4, pero fíjese bien, el sí tiene un acento. No es el sí de duda, es el sí de afirmación. Sí, su amor es verdadero, nada lo podrá falsear. Firme anduvo hasta el madero, nunca pudo vacilar. La tentación del pináculo, ¿cuál es? Provisión divina, propósitos divinos. La tentación del pináculo es preservación divina. Oye, Cristo, y no quiero ser irreverente, pero el diablo le dice como si fuera Cristo, aquí en el pináculo del templo, si ves ese barranco ahí abajo, lánzate, no te va a pasar nada, tú puedes. Y le citó la Biblia, hasta versículo le dio el enemigo de nuestras almas. Y le citó el Salmo 91, con algunos cambios, pero ahí está. Tenga cuidado, el diablo cita versículos. A mí me espanta aquí en México cuando personas me dicen, a mí el que viene con la palabra de Dios, yo lo recibo con los brazos abiertos. No, tenga mucho cuidado, el diablo conoce su Biblia mejor que usted y yo. En Apocalipsis 12, cuando el arcángel Miguel lo arrebata, lo lanza a la tierra, después de esa guerra en el cielo, ¿qué dice? Él viene a la tierra con gran ira porque él sabe que su tiempo es corto. El diablo estudia el Apocalipsis también. Pero él le dice a Cristo, mira, te voy a dar un versículo. Si te lanzas del pináculo, Dios va a mandar sus ángeles y no va a tropezar tu pie en piedra. La tentación de arriesgarme y hacer cosas como si fuera vivir con esta actitud, yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios me va a cuidar. No subestime la preservación divina. El ángel del Señor acampa alrededor de y los protege. ¿Alrededor de quién? Alrededor de los que le temen. Para terminar, muy rápidamente la tercera cuarentena. Salió de la tumba, sí triunfante, Él resucitó. Y por 40 días se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables. Mirad y ved, dijo Él, que un espíritu no tiene carne y hueso, como me veis a mí tener. Que fueron unos 6 domingos que el Señor Jesucristo estuvo, unos 5 domingos, que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. ¿Habrá Él participado de la cena del Señor? No nos dice. Sí lo hizo para inaugurarlo en el aposento alto antes de morir. Pero el siguiente registro que tenemos es en Hechos capítulo 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y mucho se ha preguntado acerca de partir el pan en las casas durante la cuarentena, pero yo estoy convencido que si usted lee 1 Corintios capítulo 11, 12 y 14, y subraye las veces que dice cuando os reunáis, cuando se reúna toda la iglesia, cuando os reunís. El Nuevo Testamento contempla la cena del Señor, el pan y la copa para una asamblea conjuntamente reunida. No sé si el Señor lo hizo con sus apóstoles en resurrección. Si lo hizo, por lo menos la primera vez aplica. ¿Qué será para Pedro? Participar del pan teniendo a Cristo presente físicamente. Por eso Cristo dijo, esto es mi cuerpo.
Esas son maravillas gramaticales de la Biblia. No dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si hubiese dicho, este es mi cuerpo, se estaría refiriendo a su propio cuerpo de carne y hueso. En ese tiempo de carne y sangre, diría él. Pero él dijo esto, o sea, infiriendo, esto es símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero usted y yo tantas veces hemos partido el pan y hemos bebido la copa y nos vienen a la mente las palabras de Pedro, le amáis sin haberle visto. Y el Señor le dijo a Tomás, bienaventurado porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pruebas indubitables. Ahí en 1 Corintios 15 usted lo ha leído y se ha regocijado también como yo. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana nuestra predicación. Somos de todos los hombres los más dignos de conmiseración. Estas reuniones por Zoom y en YouTube y las reuniones en el local son una pérdida de tiempo. Y somos unos imbéciles. Y somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. ¿Qué estamos haciendo? Pero dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Sí, yo espero que usted disfruta la cuarentena de su resurrección. Se presentó vivo, se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Se presentó a Jacobo, posiblemente uno de los únicos inconversos que vio a Cristo después de la cruz. Y Jacobo se convirtió al Señor, su medio hermano, y llegó a ser un pilar en la iglesia. Y se apareció a Pedro. Pedro lo había negado, y Pedro había maldecido públicamente. Y Pedro necesitaba ser restaurado. Sí. Si quiere esperaremos si se puede volver a conectar. ¿Sí me escucha? ¿Sí me oye? Ahí sí. ¿Sí? La cuarentena. Puede seguir nomás. Perdón. Dígame. Puede seguir nomás, no hay problema. La cuarentena de su resurrección se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a Jacobo y él se convirtió a Cristo. Se apareció a Pedro. 52 días después de que Pedro negó y maldijo, el Señor Jesucristo se le apareció a Pedro, fue restaurado, y en 52 días Pedro se levantó a predicar el día de Pentecostés y fue poderosamente usado por Dios. La cuarentena de confianza y seguridad, la cuarentena de salvación para Jacobo, la cuarentena de restauración para Pedro. Yo estoy convencido que Dios quiere la restauración de todo creyente. No importa lo que haya sucedido, la restauración a su Señor y a la asamblea es de suma y primordial importancia para él. Pero después de 40 días, ahí afuera, en las laderas del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo subió al cielo. Lucas nos da el principio de la ascensión. Lucas 24. El Señor levantó sus manos y los bendijo, y ellos vieron las heridas. La cuarentena termina con una visión real de Cristo resucitado, el Cordero como inmolado, y empieza a subir. Hechos, también por Lucas, nos da el proceso de la ascensión. Una nube lo escondió de su vista. Y Marcos nos da el final de la ascensión. Se sentó a la diestra de Dios. Entonces, que el Señor bendiga estos pensamientos sobre las 3 cuarentenas que Lucas nos menciona
en la vida terrenal del Señor Jesucristo. La cuarentena después de nacer, la cuarentena antes de ser tentado y la cuarentena después de resucitar para subir al cielo y sentarse a la diestra de su Padre. Y que Dios nos ayude a nosotros en esta cuarentena a aprender lecciones de nuestro Señor Jesucristo, a confiar en Dios a pesar de necesidad y adversidad y oposición, a triunfar sobre las tentaciones del mundo, el diablo y la carne, y a disfrutar la realidad de que Cristo vive y que Él pronto viene.